Directora de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación, y me da mucho gusto tener la oportunidad nuevamente de platicar con ella. Doctora, muy buenas noches, gusto en verte nuevamente. ¿Cómo estás? Querido Rubén, muy bien y espero que ustedes también y buenas noches a tu auditorio. Ahí vamos dando la batalla, Muna. ¿Ante qué estamos, Muna? Primero que nada, ¿qué opinión tienes respecto a la decisión de que continúe en la cárcel la exsecretaria Rosario Robles? Pues a mí me hace ver todo este vínculo de complicidades que no se han abierto y que debían ya estar pues investigadas de una manera exhaustiva por parte de las autoridades para que nos pudieran explicar todo el entramado y dónde está el dinero. O sea, que eso es lo que uno quisiera ver realmente, el final, qué se ha hecho y qué se ha avanzado, porque una persona en la cárcel no, dijéramos, no hace no solamente una reparación, sino no nos sirve a la sociedad ni a nadie para una recuperación de credibilidad y de confianza en las instituciones. Pero también por otra parte veo como toda una estructura, yo he visto comentarios a partir de la decisión del juez en que se asume que no se va a actuar en contra de toda esa, la alta esfera, ¿no? Los que estuvieron vinculados. Y el otro sitio es cómo hacemos una comparativa, fíjate, la condición humana de un caso con otro, cuando nosotros no debemos de perder de vista de manera objetiva este caso en concreto. Cada caso es distinto y cada caso debe seguir su propia ruta. Lo que la gente quiere, no me cabe duda, es conocer la verdad del caso y que se demuestre jurídicamente quiénes han sido responsables de esta llamada estafa maestra que tiene pues situaciones muy sucias. Te pregunto, Rosario Robles, su hija, pues bueno, que es inocente, que tiene que demostrar la inocencia, pero Rosario Robles será un archivo expiatorio que pudiera en un momento dado ser sacrificada para encubrir a todos los demás. Bueno, si la expresión que dices chivo expiatorio significa que solamente ella va a estar en este proceso, pues sería algo muy delicado y muy grave. Pero eso no nada más depende de las autoridades, o sea, eso también no debemos de perder la objetividad, es donde digo que debemos ser más racionales que emocionales, porque ella tiene una gran oportunidad y una gran alternativa de decir la verdad de lo que conoce para poder entonces desenredar esta madeja. Ya otros testigos, otros testimonios, otros de los segundos de las secretarías y personas afines, e inclusive los que estuvieron a cargo de las instituciones que fueron contratadas, han dado la información, la relación de los hechos que comprueban una serie de vínculos entre proveedores, entre el mismo personal de segundo nivel de la Oficialía Mayor de las Secretarías, los subsecretarios, dos de ellos que claramente lo establecen en las indagaciones, donde dice nosotros informamos que nos estaban falsificando los contratos, pero yo ahí no veo en esto qué se ha hecho para poder saber con los proveedores, mandarlos buscar dónde están, llamarlos a cuentas, buscar el dinero, toda esa transferencia de recursos en efectivo que se hizo, que llevaban a domicilios en lo particular. O sea, eso se requiere realmente de lo que necesitamos saber. Quisiéramos de que se desvían los recursos, es contundente y eso se determinó mediante las auditorías forenses. Son indubitables y cualquiera que haga es la revisión de esas auditorías va a llegar a la misma conclusión. No pudimos lamentablemente concluirlas y entonces falta esa otra parte y falta ya con todos aquellos que decidieron regresar al lado ético y aportar la información que tienen, pues conocer esa correlación de personas, de empresas fachada, para que nosotros entonces podamos llegar a la verdad y no sea un chivo expiatorio, sino que todos los que tengan que enfrentar un proceso lo hagan en razón de sus conductas. Porque me llega a la memoria, como lo dije hace ratito, ¿no? Aquel comentario del entonces presidente Enrique Peña Nieto: no te preocupes, Rosario. Pues ¿cómo se iba a preocupar? Pues si él está en España, tranquilo, y la que está metida en estos asuntos, ¿no? Tú fuiste una pieza fundamental, estuviste investigando seriamente el tema. ¿Qué nos puedes recapitular a manera de que la audiencia que nos está viendo en este momento pueda aquilatar el papel que tú desempeñaste como directora de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación? Bueno, con las revisiones que
efectuamos, nosotros determinamos que había simulación en las contrataciones, se buscaban, digo, a modo, instituciones educativas e instituciones gubernamentales en los últimos años, para que se les hablara, se acordara con ellos por medio de personal que laboraba en las dos secretarías durante cada año en el que estuvieron, y se hacían convenios donde se transferían recursos públicos para ciertos servicios o ciertas adquisiciones que eran fachada. Entonces, a partir de eso se crearon las redes de proveedores y se les instruía a cuál debían de pagar y cuáles serían los montos que les iban a asignar a cada quien. Se generaban esos pagos llegaban a los proveedores y los proveedores a su vez los dispersaban. Del lado que había empresas que no tenían ninguna vinculación y sacaban el dinero en efectivo y desaparecían. Y hubo una serie de transportación también de dinero en efectivo que fue entregado en varios lugares, en varios sitios, que también siguió esa misma ruta. Los modus operandi eran similares, las personas lo han inclusive aportado ahora ante la autoridad, y bueno, en ese tejido de alianza se pactaron, creo yo, el gran o el peor nivel de complicidades, como nunca se había visto, o yo había conocido, mejor dicho, en la estructura de poder, ¿no? Uh-huh. Munadora Bushain, esta estructura de poder que actuó de esa manera, es decir, me vuelvo a formular la pregunta, el presidente López Obrador constantemente dice que su principal misión es combatir la corrupción y constantemente habla de que digamos, a nivel gubernamental del gobierno federal ya no hay esa corrupción. Te pregunto, ¿realmente esta práctica ha sido eliminada de nuestro horizonte gubernamental, tanto a nivel federal como a nivel estatal, a nivel municipal, o continúan corrupción que se pueda equiparar a esta mecánica, a esta manera de hacerla? No, yo creo que comparar con el sexenio anterior, o sea, sería inadecuado totalmente. No hay para nada, porque desde la alta estructura, ¿no? Desde esos niveles no se están generando esas complicidades ni esas instrucciones. El desafío es permanente. En los estados, por supuesto, que siguen la corrupción. La corrupción no se puede eliminar, es imposible, se inhibe, se reduce. Siempre va a haber un tipo de corrupción, pero para esto necesitaríamos como desafío plantearnos los mejores perfiles y de veras generar una estrategia contra la corrupción, la cual no existe. Como estrategia no hay, y entonces está la mano suelta tanto en los estados, en los municipios, en diversas organizaciones, inclusive también que son parte del gobierno ejecutivo, pero es en los niveles de las compras, adquisiciones y contrataciones donde hay muchos que no acaban de entenderlo, y no lo acaban de entender porque su oído no es un oído que escuche como un regaño y digan, oye, ya no lo voy a hacer. No, porque ellos siguen y tienen la puerta abierta y no han encontrado un medio o una sanción que de veras les ponga en orden y les haga saber que eso no va a pasar. Entonces, por supuesto que sigue, es imposible. Los grandes sindicatos, las grandes corporativas, yo te aseguro que siguen en Pemex a nivel bajo, en Comisión Federal de Electricidad, en los propios estados, y más que las áreas que son las responsables de vigilar, prevenir, disuadir, pues son colocados por los mismos que están a cargo. Entonces, son diversos actores políticos, y entonces esto se vuelve un toma y daca, ¿no? Te pongo aquí porque a cambio de esto me vas a poner a mi familiar, y a cambio de esto otro allegado, y a cambio de esto no me audites, y a cambio de esto no me auditas si yo ejerzo en un programa que también es fachada, que no es nuevo. Los contratos simulados tienen, yo creo que por lo menos 25 años, ¿no? Y empezaron de veras como lo que no nos imaginábamos, y esto se volvió un rostro, el país es un rostro de cínicos y desvergonzados, pero que los vuelves a ver bien colocados en el gobierno. A mí me admira esa suerte. De veras, Rubén, es envidiable la suerte de estas personas. Entonces yo creo que por algo llegan, no hay casualidades. Pues algo que tú quieras agregar a manera de conclusión, pues respecto a este tema en el contexto de esta corrupción que yo suelo decir que lleva décadas coagulada en las arterias del país y que evidentemente nos ha hecho y nos sigue haciendo mucho daño. Muchísimo, pues ojalá haya ¿cómo puedo explicarlo sin ser muy apurado? O sea, que
que es que haya más pilas en las autoridades que son responsables para que realmente no quede esa percepción en la sociedad o en la ciudadanía de que no hay una injusticia en un caso o en otro. Queremos justicia, pero la historia de este país nos ha enseñado que no hay justicia hasta hoy como debería ser justo, legal, en el ámbito del que gane el mejor, pero no hay estas investigaciones, no hay otros resultados, tenemos todo y entonces parece que nos falta cerrar y articular un frente común para que todos podamos lograr eso. Y eso yo no lo veo en un corto plazo. Muy bien, te agradezco muchísimo. Es la doctora Munadora Bushain, exdirectora de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación. Te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Igualmente, gracias, Robert. Muy buena noche a todos.